yo creo que a lo mejor también tendríamos que empezar a decir qué entendemos por participación y sí que nos parece importante que la participación sea significativa, sea bueno, pues una participación desde la toma de decisiones sobre lo que participas hasta la posibilidad de ejecutarla conjuntamente, hasta evaluar después qué nos ha parecido, sobre qué queremos proyectarnos y demás. Entonces, nosotras sí que, bueno, el trabajo un poco del CALA tiene que ver con, y nuestra apuesta con crear las condiciones para que participemos de una manera más horizontal posible y para que participemos de la manera, bueno, pues que iguale el poder de la mejor manera. Por eso sí que, bueno, cuando hablamos de participación, nosotros hablamos mucho de crear ese clima grupal para que, bueno, para que nos conozcamos y nos intentemos entender, para que tengamos confianza, para que nos atrevamos a hacer cosas juntas, para que tengamos esperanza en cambiar las cosas sin tener que dejar nuestra individualidad, pero haciéndolo en colectivo. Entonces sí que, bueno, pues desde el CALA, por ejemplo, no hablamos de voluntariado y de no voluntariado, sino que hablamos de formar parte de procesos. Entonces, cuando formas parte de un proceso, sea en un momento dado como persona empleada o en un momento dado como persona que forma parte de ese colectivo, pues formas parte de todo, bueno, pues eso, desde la toma de decisiones hasta el final. Entonces, no nos gusta como esa separación a que la gente voluntaria le llamamos para que nos colaboren, ¿no? Aunque podemos hacerlo porque creemos en el apoyo mutuo, pero cuando hablamos de participación para nosotras es como mucho más, ¿no? Queremos traspasar lo simbólico y traspasar esa colaboración o apoyo a hacer cosas juntas de verdad. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que decía la compañera. Aquí, por ejemplo, también, aparte de voluntarias, también tenemos la parte de prácticas de alumnas de la universidad. Entonces, bueno, también es importante que participen en ciertos procesos de, por ejemplo, a la hora de elaboración de proyectos y cierta toma de decisiones o resolución de lo que sea. Y bueno, así en líneas generales. Bueno, mira, yo cuando hablamos de participación, creo que primero que es necesaria y fundamental, y siempre hablo en dos esferas, en aquello que nosotras participamos como entidad, en esos procesos participativos en los que hemos estado y los que queremos estar, donde se generan legislaciones, decretos, programas transformadores, y luego en los propios procesos participativos que nosotras creamos a la hora de trabajar. Yo siempre digo, y de hecho no es que lo diga, es que lo hacemos, todo aquello que nosotros, programas, proyectos, todo aquello, activismo en lo que trabajamos, surge siempre de demandas, pues de demandas que hemos visto y realizadas por la propia ciudadanía, ¿vale? O sea, no nos iluminamos y decimos, venga, llega esta fecha, vamos a ir contra esta ley. No. Nuestro trabajo cotidiano con las mujeres que atendemos nos surge, detectamos qué necesidades, ella nos traslada las necesidades que tiene. Y nuestro activismo viene de necesidades detectadas de forma individual, pero a veces también de forma grupal cuando trabajamos con grupos de mujeres, que lo llevamos haciendo más de 30 años en Extremadura. Estoy de acuerdo que hay que crear esas condiciones de participación. Por eso me gusta hablar de dos esferas distintas. Aquellos procesos participativos que nosotras generamos, donde intentamos crear esas condiciones, y esos procesos participativos donde vamos para ser escuchadas. Y ahí tengo todos mis quejas y lamentos. Siento que desde los partidos políticos y desde los gobiernos se nos está utilizando y están creando un ambiente que no es un proceso participativo. Están utilizando como todo lo que tiene que ver en materia de igualdad, que mayoritariamente en los procesos que participamos nosotras, se nos utiliza. Porque queda muy bien, generamos un proceso participativo para transformar, bien sea una legislación, bien sea cualquier otra historia. Y al final, cuando el producto final ni se nos devuelve la mayoría de las veces, y cuando se nos devuelve vemos que nuestra participación ha sido tiempo, trasladar información y que no se recoge, que no se ha transformado. Eso por una parte. Luego, claro, cuando hablamos de participación ciudadana, ¿no?
Y entonces yo creo que esta participación ciudadana siempre tiene que ser un garante de los derechos individuales. Y estos derechos se convierten en derechos globales. Pero creo que tenemos las mujeres, al no ser consideradas la mayoría de las veces como ciudadanas primeras, en los procesos participativos se nos queda muchas veces fuera. Para mí la participación, que solamente se nos llama, es para aquello que tiene que ver con materia de violencia, sobre todo hablo de asociaciones de mujeres como nosotras, ¿en qué procesos participativos se nos tiene en cuenta, cuando se nos tiene en cuenta? En aquellos que tienen que ver con materia de igualdad. Si estamos hablando de cultura, de educación, de políticas urbanísticas, a veces no se nos tiene en cuenta. Y creo que tenemos mucho que aportar, puesto que somos ciudadanas que vivimos en las ciudades, que vivimos en la cultura, que vivimos en la educación. Yo creo que además que la participación es un derecho y un deber al mismo tiempo. Y si no es así, no lo entiendo. Creo que además la participación sirve para transformar. Si la participación ciudadana no transforma, se convierte en acciones vacías. Y para mí es importante el poder transformador de la participación ciudadana. Vivimos en nuestros pueblos, en nuestros países, y creo que tenemos que ser una parte muy activa de todos los cambios que se produzcan. No solamente a la hora de reivindicar y de exigir, sino también a la hora de dar alternativas, de ofrecer cómo queremos que sea esta sociedad. Nosotras creemos, igual que como mencionaba la compañera Gloria Malvaluna, que hay, por cierto, del movimiento de mujeres migrantes, que hay como una especie de utilización muchas veces. Y con las mujeres migrantes lo vemos un poco más acentuado este asunto. Partimos de que nuestra participación con las mujeres en la creación de estos vínculos, ¿no? Una vez que tenemos vínculos con ellas, en condiciones de igualdad, de visión de derecho y todo el asunto, vemos que las podemos meter al tema, todo de la participación, del activismo, pero hasta que no haya ese vínculo, hasta que no haya ese trato con ella desde la igualdad, vemos que es como un proceso muy lento también, con unas un poco más, sobre todo las que vienen del movimiento feminista, de actividades desde la garantía de derechos y todo el resto, pero la mayoría no viene con este perfil. Entonces es como primero garantizar el vínculo con ellas, luego hacer toda la parte esta de enfoque de derecho, de por qué tenemos que estar reivindicando todos estos asuntos, y vemos como que eso de alguna u otra manera va calando. Algunas deciden incluso quedarse dentro del espacio, no sé si la palabra es voluntaria o no, pero sí dentro de la red de apoyo para estar ahí con otras mujeres. Pero sí, nosotras sí sentimos y lo vivimos de que hay una especie de utilización como de banco de mujeres migrantes y que están ahí para tomarse la foto en ese momento y se acabó la película. Yo creo que decir doble reto a veces incluso queda corto. Y no quiero sonar ni dramática ni nada de esto, pero es una situación que nosotras vemos complicadísima, pero complicadísima en el sentido de cómo lo presentamos para que las otras compañeras lo entiendan y que son compañeras nuestras aliadas. No estoy hablando de la gente ciudadana allá afuera. Pero sí, yo me atrevería a afirmar que es un doble o triple reto si me dejas correr, ¿me explico? Es un doble reto hacer que estas mujeres logren contactar con esa visión de derecho que para mí, desgraciadamente, nosotras no la tenemos tan a la mano. Entonces, a veces yo las escucho y me parece muy lindo, muy tierno. Muchas gracias por esta oportunidad. Y yo me quedo, es un derecho. Y desde esa visión, y ahí comenzamos a trabajar con ella, que vea que ese espacio es un derecho fundamental básico para ella y no que está de prestada en este país, tratando de no estorbar, de no hacer ruido, de que no se enteren que estoy aquí, en el sentido simbólico, ¿no? Que no se enteren que no hago ruido, que no levanto la voz, porque y nosotros decimos que participar es justamente levantar la voz. Y no es que vas a agredir a la gente, es que vas a levantar tu voz y que las otras personas no se enteren de tu realidad contada desde las otras personas. Entonces ahí efectivamente nosotras vemos que
y que ellas se mantengan en estos espacios. Desde esa visión de derecho, creo que es incluso un reto mucho mayor. Yo es que tampoco hablaría de un antes unánime y de un ahora igual, ¿sabes? Creo que ha habido muchos antes y hay muchos ahora, ¿no? Y para mí sí que hay una parte de la evolución que sí que puede, o sea, que yo sí que la relaciono con la utilización, y es que lo que decía la compañera Tocaya Gloria del tema de la utilización, ¿no? Entonces, cuando participamos para cambiar algo. Y yo creo que ahora mismo, en la actualidad, en algunos grupos, sí que se da como esa falta de esperanza de que podemos cambiar, ¿no? Y eso hace que el tiempo que le queramos dedicar a cambiar la realidad, pues quizás sea menor, pero porque en cierta manera ha habido un momento, también creo que post-COVID y por no sé qué, que bueno, pues que nos venimos como un poco abajo, ¿no? Que no creemos que merezca la pena dedicarle el tiempo a organizarnos colectivamente para intentar cambiar, porque ha habido muchas veces que nos lo hemos creído y que al final nos han engañado, por decirlo así, ¿no? Entonces Sin embargo, nos invitan a participar en diferentes sitios y ahora pues no. Pero también creo que eso, que no había aún antes, que yo no sé, que en mi trayectoria vital y con otros colectivos tuvimos el momento de antimilitarismo con la insumisión y hubo un subidón de participación. Después eso bajó, hubo un momento del 15M y subió, después bajó, ha habido un momento de cuando trabajamos mucho con el tema de 07, condonación de la deuda, abolición e internacionalismo, subió la esperanza y bajó, y yo creo que bueno, que ahora hemos bajado después del COVID, pero subiremos de esperanza, y creo que esa es la parte de como personas y como colectivos de hacerlo, de decir el cambio se puede, el cambio merece la pena y el cambio tiene que ser colectivo, ¿no? Entonces, por ahí, esa sería como mi visión de cómo ha evolucionado. Es verdad que los tiempos son diferentes, pero los tiempos de las personas disponibles también. Creo que no hay que verlo fuera del capitalismo, y si el capitalismo nos tiene precarizadas, pues tenemos muy poco tiempo para dedicarle a la organización y al colectivo. Si tuviéramos más disponibilidad de muchos tiempos, si tuviéramos menos vidas precarias, seguramente tendríamos muchas más ganas, muchas más energías para dedicarle a los colectivos, ¿no? Y en ese caso creo que el tema además de la mujer, que con muchas cargas, ¿no? A nivel personal, a nivel de cuidados, pues si además somos quienes nos organizamos colectivamente, pues en muchos casos pues es que no llegamos, es que también tenemos el tiempo que tenemos y la energía, y también hay veces que hay que permitirse no llegar a unas luchas, se llegan a otras o se toma un descanso, después volvemos y ahí vamos. Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con Gloria, además también un poco desde mi experiencia personal, que creo que es de donde más puedo hablar. Sí que es verdad que la participación creo que ha cambiado de alguna forma. Creo que en parte también, como a las personas jóvenes se les exige una participación como mucho más activa en ciertos aspectos, que quizás ahora mismo no disponemos de tiempo, como bien decía Gloria también, pues por los motivos que sea, o incluso a lo mejor no disponemos de la motivación que teníamos antes o que se tenía antes. Yo, por ejemplo, me di cuenta que mucha gente a mi alrededor no suele participar porque entiende que no sirve o que no es útil hacerlo, ¿no? Y además creo que también la visión que se tiene de participación, que eso, claro, es como un término muy amplio, pero creo que en general cuando a la ciudadanía se le habla de participar piensa que son una serie de aspectos muy concretos y que solo puede hacer una serie de actividades o tareas concretas. Como que no entiende que, por ejemplo, ir a una charla a un grupo para hablar de su experiencia, proponer ideas, ir incluso a una manifestación, aunque sea de formas puntuales y no sea algo de tu vida diaria, eso no lo entiende como participar, y yo creo que lo deberíamos considerar como tal. O bueno, y luego también está la parte del compromiso, ¿no? De decir, bueno, hay gente pues que no quiere tener ese compromiso por el motivo que sea, y si no, un poco al hilo de lo que comentaba antes, si no participa activamente como todos los días y tiene ahí como una presencia activa todo el rato, no lo entiende como tal y decide no hacer nada directamente. Yo ahora, por ejemplo, veo más que mujeres jóvenes
quizás. Bueno, sobre todo si tema de mujeres, o sea, por lo que comentabais antes que normalmente participaban hombres, yo la verdad, desde mi experiencia no suele haber hombres, hay siempre muy poquitos en grupos que sean grandes, a lo mejor sí que hay 2 o 3, pero no es lo habitual. Al igual que en voluntariado y así, lo mismo, por lo menos desde mi visión, o por lo menos en ciertas áreas. Antes de la democracia había un modelo de participación porque a la ciudadanía con inquietud de ciudadanía de izquierda nos motivaba que teníamos que transformar y pelear por las libertades, y ese era un modelo de participación. Y claro, nada tenía que ver, no estaban, entre comillas, ni manipulada, ni teníamos gente de izquierda, daba igual de con qué partido de izquierda te sintieras más alineada, ¿vale? Pero participabas activamente para transformar. Estábamos en las manifestaciones aquellas que nos permitían y en las reuniones que no nos permitían. Era una manera de participación porque teníamos una lucha en común, la falta de libertades y derechos en este país. No era fácil participar entonces, pero es cierto que se hizo. ¿Y qué es el después? El después es la democracia. En una primera época creo que sí hubo mucha participación ciudadana, donde a las mujeres se nos echó de los lugares donde teníamos que participar. Estoy hablando de los principios de la democracia. Y luego hay otra historia, cuando la participación se estructuró mediante legislación, cuando se crearon los consejos de participación ciudadana unidos a ayuntamientos, a gobiernos autonómicos, etc. Pues ahí tengo que decir que depende de la voluntad de la política o el político que estuviera. Mirad, En concreto en Extremadura, Gloria, ¿cómo lo habéis vivido vosotras? pues mira, yo he vivido un movimiento vecinal muy fuerte en los primeros momentos de la democracia, hasta que los partidos políticos se dieron cuenta que ahí tenían ya al grupo de ciudadanía reunidas con inquietudes, con necesidades. Y ahí entraron todos los partidos con las mismas estrategias. Bueno, las mismas no. Unos más moderados y otros más a rajatabla, vamos a ver, pero ahí no se libró ninguno. Y de hecho hoy en día no se libra ninguno. No hay movimiento vecinal, no hay movimiento asociativo que no esté los partidos políticos dentro infiltrados. Y ahora hablo del movimiento de mujeres. Yo no voy a hablar del resto, pero sí es cierto que con la democracia y sobre todo en esta Extremadura, por voluntad política de una, entonces era Malek Chillida, era secretaria general. Yo me gusta poner nombres a quien inició las asociaciones de mujeres, porque surgieron como movimientos de participación ciudadana. En lo que se han convertido ahora es otra historia. Pero es cierto que necesidades que tenían en esos momentos, a través de la voluntad de una mujer en política, se generaron las 200 y pico asociaciones de mujeres, como movimiento de participación ciudadana, partiendo de espacios donde las mujeres de forma individual podían contar qué les pasaba y encontrar que eso le pasaba al resto de compañeras que tenían, que eran vecinas y no lo hablaban. Y me parece interesante porque con eso conseguían exigir recursos, exigir otras formas de ver la vida, exigir más bien no trasladar experiencias y otras formas de enfrentarte a las situaciones. Y al mismo tiempo, poco a poco, estas asociaciones de mujeres, yo digo porque al principio Malvaluna trabajó mucho con estas asociaciones de mujeres que surgieron. Estaban introducidas en todas partes, se las llamaba desde los propios ayuntamientos para aquellas decisiones que se tenían que tomar. Bueno, pues fueron grandes participantes sociales para transformar. ¿Qué ha pasado con el tiempo con las asociaciones de mujeres? No con todas. De hecho, nosotras, sí, está muy claro, cuando hablamos de participación ciudadana en todos aquellos procesos que Malvaluna, donde mayoritariamente encontramos es mujeres mayores que pertenecen a asociaciones de mujeres. A participar en todo aquello que las invitas, que hace, es donde están manifestando cuáles son sus necesidades. Yo siempre digo, nosotras no promovemos cuando estamos haciendo cualquier proyecto, cualquier actividad, siempre surgimos de aquellas necesidades que hemos detectado. Pero lo que pasa es que a veces la cantidad no es la calidad de la participación, y eso también está pasando. O sea, el tú reunir a 200 mujeres en un evento no es un proceso de participación ciudadana.
a veces entran otros factores. Y el después de la participación, pues yo creo que la gran lacra que hemos tenido, que los partidos políticos, todos y no excluyo a ninguno, se han dado cuenta que como grupos donde trabajar estaban ya constituidos y se han infiltrado y han hecho un gran daño a la participación ciudadana. De hecho, hubo un momento en este país que la mayoría de poblaciones había 2 asociaciones de mujeres, una de izquierda y una de derecha, unidas a partidos políticos de derecha y de izquierda. Y eso es minar. Mira, ¿sabéis qué ha pasado siempre? Yo no digo que todas las organizaciones en esos momentos fueran feministas, pero sí eran un peligro para ciertas ideologías. Porque si el feminismo ha hecho algo en estas organizaciones de mujeres, es trabajar con ellas la reivindicación, la crítica y la exigencia a los gobiernos. Y eso era un riesgo. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? En poblaciones muy pequeñas, te estoy hablando de poblaciones de aquí como Arroyo San Serván, como en Villagonzalo, o sea, poblaciones con muy pocos habitantes, que haya 2 asociaciones de mujeres unidas, como siempre, a 2 partidos políticos, se carga la participación. Pero ¿qué pasa siempre que el feminismo intenta avanzar? Aunque sea con organizaciones que no son feministas, de palabra, porque de hecho muchas de ellas lo son, minan todos aquellos avances y todo aquello que intentamos conseguir. Y eso nos está pasando ahora, exactamente lo mismo. Está pasando ahora. Y a veces es doloroso el participar en procesos. Es doloroso cuando ves que se nos divide y nos intentan minar para romper esos pequeños avances. Participar con mujeres más mayores es más fácil, y lo siento, que con mujeres más jóvenes. Porque las necesidades que tenemos son distintas. Y yo creo, nosotras, ahora lo va a contar más nuestro trabajo, que no tenemos dificultades. ¿Dificultades en qué? Cuando salimos el 8 de marzo, el 25 de noviembre, mujeres mayores, mujeres jóvenes cada vez se están uniendo más. Yo hablo del feminismo, no voy a hablar de otras historias. Cada vez más mujeres jóvenes se están uniendo, porque están identificando dónde está el verdadero riesgo para nuestra vida y para nuestras libertades y nuestros derechos. Y hay que salir de manera puntual. En el día a día es bien cierto que las organizaciones de mujeres, la media de edad es muy alta. La necesidad de asociarse las mujeres jóvenes para cambiar y transformar esta sociedad, hay más dificultades que en mujeres más mayores, pero ahora dejo a Mar, que es la que ha hecho el diagnóstico y es la que conoce la realidad. Sí que existen tal vez pues mayor dificultad, partiendo de que pues mujeres más adultas posiblemente ya no se encuentran trabajando, tienen una cierta disponibilidad horaria para la participación que las mujeres jóvenes pues no tienen. Están empezando en un proceso, en un sistema capitalista en el que se encuentran trabajando, estudiando, sacándose un carnet si tuviesen la posibilidad económica de sacarse un carnet, ya que las características de nuestro territorio obligan a tener transporte privado, porque pues trenes, autobuses, no podemos depender de ellos pues para la participación, y tal vez pues tengas un pequeño viaje que puedes hacer a la semana, que tus padres puedan llevarte a alguna zona y suelen emplearlo en su propio ocio, cosa que pues comprendo y comparto con las mujeres jóvenes. Tenemos pues la dificultad geográfica de transporte, las dobles jornadas, también, como habla mi compañera, la asociación que tienen de partidos políticos y participación. Para ellas participar está relacionado con la política, y como también dice Elvira, no entienden que ir a una charla simplemente a formarte sobre feminismo o hablar con compañeras es participación. Es tejer redes, es tener contactos con otras mujeres de otras partes de Extremadura, conectarte con mujeres de La Vera, mujeres de Azuaga, por toda Extremadura, ¿no? Esa participación y ese tejer redes. Las redes sociales nos han acercado tal vez a la participación de mujeres jóvenes y la han impulsado, pero la mayor carga de activismo que tienen las mujeres jóvenes es digital y es online. Lo presencial se pierde bastante en las mujeres jóvenes. No sé si por parte de esfuerzo, porque al final desde tu casa es más fácil elaborar, pues, no sé, dísticos, pues ilustraciones, ¿no? Y todo tipo de publicaciones, memes, cada
cada chica joven pues tiene unas maneras de participar y hacer incidencia de manera digital que de manera presencial pues no se le proporciona. Tampoco se sienten apeladas cuando creamos pues unas actividades, unas charlas, porque no se ven dentro de esta temática. Creemos que una jornada sobre resultados finales de una guía que hemos elaborado puede interesar a las mujeres jóvenes, pero no les interesa para nada, porque ni siquiera todavía están formadas en feminismo. Todavía no han ido a esas charlas básicas sobre feminismo, sobre cómo impregnarse, sobre cómo interesarse. Entonces, muchas veces pretendemos que las mujeres jóvenes lleguen a nuestras acciones por parte de las asociaciones cuando no tienen ni siquiera ese conocimiento, porque ni en los institutos, a los que también vamos muchísimo, no han oído hablar del feminismo prácticamente, sino por redes sociales. Las mujeres de más edad se encuentran con una cosa que son las asociaciones de mujeres en los pueblos, que tienen un problema generacional, que no hay relevo generacional. Entonces también hacen actividades que no son pues de interés de personas más jóvenes, y se encuentran en una situación que no sé cómo salvarla, porque muchas veces también le hemos hablado cuando hemos hecho encuentros con mujeres de federaciones de mujeres de aquí de Extremadura, que se encuentran que las mujeres no se acercan a las asociaciones de mujeres. Ellas tal vez no lo identifican como feminismo y una participación de tejido de redes, pero sí hacen todo ese trabajo que nosotros sí identificamos y damos valor a lo que están haciendo, ¿no? Las mujeres jóvenes no se acercan a ese terreno, más que nada porque los viernes es cuando vuelven a sus pueblos, porque están fuera, están estudiando. Y a quien está en esas asociaciones de mujeres es mi madre, mi tía, la vecina de siempre, y pues con esas mujeres yo creo, porque es lo que creen, yo me incluyo dentro también y creo dentro de mujeres jóvenes, que tengo 26 años, estoy dentro, creemos que no tenemos nada en común, que no vamos a sacar nada de provecho, que organizar unas fiestas en nuestro pueblo pues no nos interesa, o porque de lo que me apetece hablar es de la actualidad o con mis iguales, ¿no? Que también es respetable, hay las dos partes. Hay pues un problema de asociacionismo y de ese interés de participación. No, es lo que identificamos dentro del diagnóstico. Tampoco como una solución, pues no sabría decirte, porque tenemos mucho problema también de que se están vaciando los pueblos y las mujeres jóvenes no se quieren quedar en sus pueblos. Tampoco hay ofertas laborales en esos pueblos como para seguir participando e incrementando la vida en esos pueblos. Nosotros vemos dos clasificaciones. Y yo en ese sentido quiero compartir con ustedes mi tristeza, mi decepción y mi rabia jorocha por lo que hemos estado viendo con ellas. Sobre todo las jóvenes activistas de la región que llegan acá. Y como entras en una especie de limbo con todo el tema de papeles y todo lo demás, tienen mucho tiempo libre, ¿no? Entonces se quieren enganchar en todo el tema del feminismo, el activismo y todo lo que pasa. ¿Qué hemos visto? Con mucho dolor lo comparto, que muchas de estas mujeres abandonan, pero cuando digo abandonan es abandonan completamente esta parte. Por suerte no son la mayoría, pero sí un grupo importante. Y se refugian en espacios religiosos de corte fundamentalista. Eso a mí me ha golpeado personalmente y obviamente todo el mundo tiene el derecho a no estoy hablando de temas religiosos específicos, pero que hemos visto que hay algo ahí que se ha quebrado. Las personas nos comparten, las mujeres nos comparten que cuando le vemos los videos de ellas en las calles, en las 8M, no sé qué, y entonces te dice, qué vergüenza me da ahora verme así. O sea, a mí personalmente eso me ha marcado y creo en algo estamos fallando porque esto es una involución, si me permiten el término. Y luego, pues nos llegan sobre todo mujeres adultas que no vienen de allá del activismo, sino que están por migración económica sobre todo, y que ellas, como decían algunas compañeras, pues van dedicadas completamente al trabajo de los cuidados. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Pues tener horarios de fines de semana para encontrarnos con ellas, y desde ahí, pues con estas mujeres que se han mantenido, nosotros lo que vemos es que estas mujeres llegan desde sus historias de dolor, o sea, porque no les han pagado algo, porque les han vulnerado algún derecho, no llegan como feministas, estas mujeres llegan porque les han violentado algún derecho y luego van entrando
poquito a poco en ese perfil y se van identificando. Y nosotras, las 20 mujeres que logran llegar ese 8 de marzo y ese 25 de noviembre, lo que sentimos es que esas 20 van desde su ejercicio de libertad. O sea, nosotras les decimos, da igual, si vas y decidís ir porque es tu derecho a ir ese día y manifestarte, o si te quedas en tu casa. En ese sentido, desde la institución no te vamos a decir, tenés que ir, ¿me explico? Entonces, yo creo que el perfil que tienen ellas, de esas 20 que se posicionan y van, también vienen la mayoría de espacios organizadas y todo el asunto, pero a mí me preocupa realmente las chavalas jóvenes, porque yo me lo esperaba de mujeres más adultas, la verdad, que están en ese proceso para mí regresivo, que me parece como que ahí hay algo que no, y yo asumo que en ese sentido creo que no estamos fallando en algo, porque mujeres jóvenes que estén entrando en esos espacios fundamentalistas y que te digan que se avergüenza de verse así, para mí hay algo que no está bien ahí. Yo ahí solo tengo en mente, tengo una aportación que para mí es lo que me ha mantenido vinculada a estos espacios, y son los espacios de redes, espacios sororos, de sororidad pura. Yo siento que, por ejemplo, estos espacios fundamentalistas, ¿no? Están ahí 24/7. Y están donde nosotras no estamos, están en los pueblos, están en el barrio, están con ellas en el sentido de que incluso le dan mucho voz y voto protagonismo. Y ahí pues yo siento que esa es más la iglesia, y voy aquí como decimos nosotros, en el sobaco de la confianza, estas iglesias evangélicas son las que yo creo que están ahí, con la gente casi que 24/7. Entonces a mí yo lo que veo es que son el tener estos espacios, por ejemplo, abiertos en sábado, y que ellas puedan venir, vincularse desde ahí, sentirse reconocidas, sentir espacio, voz y voto, creo que podría ser como algo que les podría atraer. Para mí es como tener esos espacios flexibles en relación de horarios y más ajustados a ellas, y desde la condición de igualdad, desde el vínculo, y de ahí la llevas a la parte que vos mencionas de educación, ¿me explico? Como que el enganche sea, uno, el espacio físico abierto, y dos, que ellas tengan como esa especie de refugio, porque a veces te dicen, pues me siento en una cafetería o lo que sea y estoy ahí, dejo pasar el rato, me voy al banco, y ahí están ellos y ellas. Entonces ahí es donde yo creo que me ha dado más o menos luces de decir, pues cuando tengas libres, aquí va a estar abierto, sabes que tienes estos espacios de atención, como si quieres sentarte en una esquina y leer un libro, de los libros obviamente que tenemos acá, que estamos teniendo. Eso, por ahí lo dejo, pum pum. No es nada muy nuevo, ni de hecho nada que no se hiciera en la educación popular de hace un montón de años, ¿no? Pero, o sea, para mí sí que creo que hay que partir de la dignidad, ¿no? De esas cosas que nos enfadan, de esas cosas que no nos gustan, para ir a un análisis crítico, porque claro, un análisis manipulado podría ser incluso algo goloso, pero no queremos, ¿no? Porque no es lo que queremos que piensen como nosotras, queremos que hagamos análisis críticos. Entonces, muchas veces incluso se confunde temas de participación con que yo qué sé, se le vaya a un grupo de chavales y digan dónde queréis que el presupuesto participativo, en qué queréis que invirtamos este dinero, y sin haber ningún análisis crítico en medio, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que partir, pues de un enfado, de un dolor, de algo que nos afecta y que no nos gusta como está, ¿no? Que nos produce insatisfacciones, para partir de un análisis y partir de una esperanza de cambio, ¿no? Y nosotras ahí ahora empezamos a trabajar un poco el tema de narrativas de futuro, que nos parece importante, porque muchas veces los movimientos ciudadanos, la crítica la tenemos muy, muy clara, ¿no? Lo que no nos gusta lo tenemos muy claro, pero quizás no concretamos tanto hacia dónde queremos ir. Quizás nos enamoramos con esas narrativas de futuro y decir, es que un mundo de igualdad donde participemos, no sé qué, es un mundo que merece mucho la pena, ¿no? Lucharlo. Entonces sí que es verdad que estamos cambiando un poco, ¿no? Y esa parte de la indignación la trabajamos, pero también trabajamos mucho la parte de visualizar lo que queremos. Vamos a darnos tiempo a visualizar, y eso la iglesia, los evangélicos, eso lo hacen muy bien.
ellos como tienen ese futuro tan mágico, ¿no? Pues es que te manipulan, pero te dan algo que tenemos, o sea, te dan algo que tienes ahí, ¿no? Y entonces el otro día estábamos trabajando en un barrio en Badajoz y había un chaval, ¿no?, de la calle que decía, mira, estamos aquí hablando de futuro. Dice, está ahí la iglesia, había al lado un puesto de la ONCE, ¿no? Y después estábamos nosotras hablando de futuro. Y entonces él decía, te puedes quedar con la idea de futuro de la iglesia, te puedes quedar con la idea de futuro de la ONCE, de que lo mismo tener suerte individualmente. Dice, yo me quedo con la idea de futuro de hablarlo en colectivo, ¿no?, de hablarlo con la gente del barrio. Y yo creo que también hay que hacer autocrítica, y yo creo que no hemos acogido bien a gente joven que quería participar, y eso es así porque nos cuesta mover nuestro funcionamiento y nuestras rutinas y adaptarnos a ciertas historias. Y también es verdad que muchas veces es eso, que vemos tan claro lo que está mal, porque es que se ve tan claro, que muchas veces no somos capaces de cambiar la mirada, de decir, es que lo que yo quiero, tú también, o sea, lo que nosotras podríamos querer, porque no es lo que yo quiero, ¿no?, sino el darnos tiempo a desear. Yo creo que eso lo necesitamos, y lo necesitamos porque partes de otro lado, partes de enamorarte hacia lo que luchas, ¿no? Y para mí ahora mismo es uno de los cambios que creo que tenemos que hacer en los movimientos sociales, no dejar la crítica, pero también de manera colectiva crear sueños, y para mí eso, sueños aterrizados y realizables, pero dedicarnos a soñar conjuntamente me parece básico también, para poder actuar, vamos. Yo la verdad es que estaba bastante de acuerdo con Gloria, con lo que estaba diciendo, de que a veces en los procesos participativos, como ese salto generacional que no se adapta. O sea, creo que hay espacios en los que tú entras y te apetece participar, pero ese espacio tampoco se adapta a ti. Entonces tienes que estar haciendo como esfuerzos para que lo que digas o cosas nuevas que propones se puedan llevar a cabo. Como que no hay una integración, ¿no? Y aparte de la gente joven, incluso pensar en los más pequeños, que también en ciertas ocasiones creo que tienen cosas que decir, ¿no? O sea, determinadas edades, evidentemente. Pero bueno, si desde tan pequeños hacemos que sean críticos y que propongan cosas y que hablen, creo que eso va a hacer que a medida que vayan creciendo se sientan con más libertad de poder participar en ciertos espacios. Además creo que dentro de la educación, sobre todo formal, lo que se debería es pues bueno, fomentar el análisis crítico en general, que creo que no se hace para nada. Es como absorber mucha información, pero luego con esa información, ¿qué se hace o qué podemos hacer, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la educación formal es fundamental. Y sí, un poco así en líneas generales, pues eso, de también incluso como fomentar la propia autoestima a la hora de hablar, a la hora de expresar opiniones, porque además creo que a veces en la participación lo que falla es que la gente no se atreve a hablar porque piensa que no tiene nada que decir. Como que es que mi compañera, mi compañero ha dado una definición súper elaborada de X tema, o tiene un pensamiento, una opinión como muy elaborada, y yo quizás no tanto. Y no pasa nada, sí, es que es totalmente válido, ¿no? Y bueno, luego también por otra parte creo que en gente joven, por ejemplo, en población como Extremadura, creo que además no se da tanto porque los jóvenes nos cuesta mucho, además al hilo de lo que decía Mar, vernos un futuro en nuestra propia ciudad, en Cáceres, por ejemplo. Yo conozco a gente que es como, bueno, pues, o sea, como que su día de futuro precisamente no se ve pues en Extremadura, siempre piensan en irse fuera. La gente que va a estudiar fuera, por ejemplo, creo que además lo tiene mucho más arriesgado, de decir, bueno, pues ya que me quedo fuera, voy a buscar trabajo en la misma ciudad en la que estoy estudiando. Entonces creo que eso también hace que la participación sea mucho más pues nula o que esté más ausente, porque no sienten como la ciudad o su pueblo como propio, sino algo totalmente ajeno y como algo de tránsito. Mira, yo creo que estamos viviendo ahora mismo en un espejismo que de la igualdad, y de la igualdad me hablo no solamente igualdad entre mujeres y hombres, sino entre la ciudadanía. Creo que el capitalismo, el gran daño que hace en esta sociedad es hacer una sociedad competitiva.
y cuando se compite se trabaja desde lo individual, no desde lo grupal. Y yo lo estoy viendo. Recuerdo, bueno, pues pequeños movimientos. El capitalismo hace que pienses que tú eres lo que tienes y no lo que piensas o lo que haces contigo y con el resto de la ciudadanía. Y es el gran daño. Además, el capitalismo, ¿sabéis? Hay otros factores que nos hacen mucho daño, pero sobre todo lo que veo que vivimos ahora mismo en una sociedad que hay grandes carencias de análisis de lo que está pasando. O sea, aquí todo el mundo opina sin leer, sin tener una formación. Opinamos de la legislación sin conocerla. Yo siempre pongo un paralelismo. Yo no hablo de fútbol porque no tengo ni idea. Puedo decir me gusta o no me gusta, pero eso no transforma. Los deseos y el gusto no transforman. Yo creo que las luchas tienen que estar basadas en queremos transformar esta realidad y de forma comunitaria porque nos hace daño a hombres y a mujeres. Pero si no vamos a la causa que provoca todas las desigualdades, y ahora vivimos en un momento importante, y yo no voy a hacer campaña electoral porque no pertenezco a ningún partido político, pero sí tengo un pensamiento en política, sí lo tengo, y tengo muy claro que todo lo que nos están vendiendo ahora hay que arañar un poquito, arañar y ver. Cuando hablamos, vamos a bajar impuestos, ¿qué implica la bajada de impuestos? Que lo público se queda sin financiación. Y eso, la ciudadanía, hay gran parte que no lo entiende. Jóvenes y mayores, Cuidado, cuidado. Creo que si algo hay que hacer en los centros educativos y en estas organizaciones a las que pertenecemos, es dar herramientas de análisis. Análisis con conciencia. Nosotras cuando trabajamos no adoctrinamos. Eso es muy fácil. Adoctrinar. O sea, hay veces que ni hablamos de feminismo. No, porque entonces provoca rechazo. Trabajamos en aquello que nos une. Lo que nos separa muchas veces lo sabemos y hay que analizarlo. Yo creo que esa herramienta de análisis, de ver cuáles son las causas que provocan las desigualdades, es lo que hace que llegas a unirte, porque las desigualdades nos agrupan a muchas mujeres y hombres. Y si no luchamos conjuntamente, de forma individual no se transforma. Podemos transformar nuestra realidad, pero no transformar la realidad de la ciudadanía. Y para mí, el espejismo en el que vivimos, que el capitalismo ha hecho, bueno, puedo hablar capitalismo, colonialismo, fascismo, puedo hablar de muchos ismos que son como losas que tenemos ahí, nos están haciendo gran daño en la participación ciudadana. Porque la gente, yo creo que hay muchas, igual estoy equivocada, pero no siente necesidad de participar porque está conforme con lo que tiene. Y luego arañas un poquito y protestamos, pero sin aportar. Yo por eso ahora en este momento, que hay una encuesta había, ¿te lees los panfletos, lo que te mandan ahora en la campaña electoral? No, no es necesario, yo ya sé. No, tú no sabes. Tú no sabes lo que implica un pensamiento y una ideología a la hora de tu voto. ¿Qué consecuencias tienen nuestras vidas? Y eso es lo importante. Mira, nosotras de forma individual, cuando trabajamos aquí con mujeres, no se nos ocurre en la vida decirle tú eres una mujer víctima de violencia. Ni tú tienes este problema, ni tú tienes... No. Intentamos trabajar conjuntamente cuál es la causa que ha provocado el llegar al momento en el que estás. Y las soluciones hay que trabajarlas de forma conjunta, escuchando a la propia mujer. Y si esto lo trasladamos a nivel grupal, es el mismo trabajo. Pero sobre todo analizar las causas que nos está provocando, pero con una información. Mira, nosotros hemos hecho un trabajo que creo que hemos trabajado además con asociaciones de mujeres. O sea, de decir, si las legislaciones están ahí, tú no puedes decir me gusta, no me gusta, como muchas mujeres dicen, es que la ley hay que ver que no nos da derechos, que no. Vamos a analizar la legislación. Vamos primero a utilizar un lenguaje que nos entendamos todas. Y después vamos a ver qué consecuencias tiene esta legislación en la vida de las mujeres. Porque si tiene unas consecuencias que nos priva de derechos y libertades, hay que trabajarlo de forma conjunta en esa reivindicación y dar alternativas. Para mí es importante, se ha perdido la capacidad de analizar lo que nos está pasando. Y eso es un interés de los partidos políticos. Lo tengo muy claro, son los grandes responsables de esto. Y luego la desinformación
y este trabajo individual que se está haciendo. O sea, de que tú eres competitivo y si tú quieres estar ahí, eres tú el que vas a estar ahí. No trabajes para que estemos todo el mundo mejor. Vamos a ver, mira, yo creo que lo intentan porque somos, al final, yo no quiero meter a todos los partidos en el mismo paquete, pero en este tema intentan porque al final somos votos. Somos votos. Intentan meternos y con el tema de igualdad lo utilizan. Hay algunos que claramente no lo utilizan porque no creen en ella. Cuando hablo de igualdad en derechos y deberes de hombres y mujeres. O sea, eso lo tenemos muy claro. Esos ni lo intentan, al contrario. Pues esos están ahí. Pero luego la derecha y la izquierda se puede decir que se diferencian en las estrategias a utilizar. Porque al final hasta los más modernos han entrado en un sistema donde nos intentan utilizar. Pero yo creo que no nos dejamos. Yo creo que no nos dejamos utilizar. Y ni siquiera creo que en las asociaciones de mujeres de los pueblos pequeños tampoco se dejan utilizar. Mira, yo creo que partimos por lo menos de un concepto muy claro. Los gobiernos y los partidos políticos están para ser utilizados y aprovecharnos la ciudadanía de a pie de ellos, para utilizarlos claramente. Y yo creo que ahí es al revés. O sea, ellos intentan manipularlo, pero nosotras siempre estamos ahí exigiendo y reivindicando y utilizando, porque ellos están una temporada, los representantes políticos, y nosotras seguiremos, bueno, hasta que la muerte nos separe, como dice aquel, ¿no? Pero esa manipulación depende si te deja. Yo la experiencia de Malvaluna en todos los años que llevamos, pues a veces nos quieren mucho, otras veces no nos quieren, pero no cambiamos, o sea, no estamos unidas a ningún partido político y sabemos perfectamente cuando intentan manipularnos, ¿eh? Pero además, claro que hay diferencia cuando gobiernan unos que cuando gobiernan otros. Claro que hay diferencia en los grandes avances sociales que se consiguen. Pero es su obligación. Le voy a dar un reconocimiento a su obligación, es que les hemos votado y lo que queremos son esos avances sociales. Entonces, a quien lo hace bien es su obligación de hacerlo bien, y a quien lo hace mal nos tiene enfrente. Entonces, no voy a elevar, esto es como el tema de cuando los hombres concilian, los ponemos en los altares, perdona, es tu obligación. Yo no voy a darle una palmadita en la espalda a un partido de izquierda porque los avances legislativos en materia de igualdad se ha conseguido con ellos. Perdona, es tu obligación. Además, es tu obligación peleártelo para que eso se mantenga. Afortunadamente, ahora tenemos en el Constitucional la mayoría progresista y el aborto en este país, de momento, está ahí, ¿vale? Pero el Convenio de Estambul, mira, se va a ratificar ahora en la Unión Europea, perdona, tu obligación era ratificarlo al mes siguiente de salir. Entonces, ¿que tengo esperanza? Claro, que tengo más esperanza, pero no lo voy a subir a los altares, ¿eh? Para nada. Creo que es su obligación. Y nuestra obligación como ciudadanas es decirle cuando lo hacen mal y dar alternativas para que lo hagan bien. Y eso no se consigue de forma individual. Y a las asociaciones nos tienen que respetar. Y a las asociaciones de mujeres, mirad, teniendo en cuenta, además te voy a dar un dato en Extremadura. O sea, yo siempre digo que no somos interlocutoras sociales en las asociaciones de mujeres. Pues si recuentan cuántas mujeres están asociadas en Extremadura, ganamos y triplicamos a los sindicatos y a la patronal. Esto es demagogia pura y dura, porque jamás vamos a ser interlocutoras sociales ni vamos a estar en esas mesas de negociaciones, ¿eh? Pero claro que sí, hay que tener esperanza, Gemma, pero haciendo un análisis real, ¿eh? Sí, yo también diría como que, o sea, que se puede ver los avances en ciertas cosas y desde luego a mí no me da igual quién gobierne, eso está claro, pero también tenemos que tener una visión crítica y quiero decir que además nuestra visión del feminismo también es más crítica y más interseccional, quiero decir,
hay en leyes que se han mejorado, pero pues eso, la ley de extranjería, cuántas mujeres no estropea la vida, o el tema de mujeres y cultura de paz, cómo se nos está metiendo una cultura bélica impresionante, o sea que tampoco hay que, no, o sea que tenemos que ampliar la mirada también a lo que nos afecta directamente como extremeñas, ¿no? Quizás aquí en nuestro pueblo, y que también esa visión crítica feminista tiene que ir más allá, y no quiero solamente políticas de igualdad en la parte de igualdad, es que hay muchas otras políticas que afectan al tema, ¿no? Y que nos afectan a nuestra visión del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí se debe exigir muchísimo más de lo que se hace, de lo que está, vamos, y no irse complacientes o se venga ya está, no, porque hay eso, que yo no voy a hablar de mujeres migrantes, que ya está Georgina, pero por ejemplo a mí el tema de la ley de extranjería es como, ¿de verdad que seguimos así? Yo comparto mucho la postura esta de que no es lo mismo cuando gobierna uno que otro, chicas. Completamente de acuerdo, afirmo lo de la esperanza. Pero en la línea también de mis compañeras que hablaron, yo creo también que el golpe, o sea, no es lo mismo para todo, porque yo me espero y voy a posicionarme y voy a esperar el golpe de esta otra gente que sé que me va a venir a golpear. Pero cuando viene el golpe de nuestras aliadas, ahí es como... Primera, que no estaba preparada para recibirlo. Segundo, impacta, creo que más hay un golpe ahí que traspasa toda la cuerpa. Pero, o sea, yo sí creo, yo voy a afirmar con que sigan nuestras aliadas gobernando, pero también voy a exigirle y a prepararme para estar con la bandera esta de decir, esto está pasando, esto aquí tenemos dificultades. Por ejemplo, a mí me parece, y discúlpenme mi completa sinceridad, a mí me parece, yo iría un poquito incluso más allá de la ley de extranjería, o sea, cosas que vas viendo cotidianamente que te quedas, aquí hay algo que no está bien, o sea, yo y lo que decía Gloria anteriormente, las que nos hemos medio empapado en todo el tema este de leer la legislación y todo lo demás, sabemos que hay cosas que han pasado, y me voy a permitir el ejemplo de Melilla, que hay cosas que no están bien, y que luego nuestra gente, y yo me meto en el saco, y voy a seguir diciendo que son nuestra gente, y que luego nuestra gente haga ahí unas cosas que para mí no están a favor del derecho, pues es triste, es decepcionante, y las voy a denunciar. O sea, realmente yo voy a denunciar y me voy a posicionar en que eso no tiene que ser así, por muy compañera que sea. Lo siento, porque para mí una cosa es el feminismo y otra es el mujerismo. Yo ahí lo tengo claramente, y como mujeres migrantes estamos claras en ese sentido. Y lo otro que yo sí también comparto, y amplío también un poquito más lo que decía Gloria, la utilización de los partidos políticos, y yo me voy a permitir otra vez desde la confianza decir que en nuestro caso, tristemente también sentimos que hay como una utilización también desde estos movimientos y los espacios que se supone que son feministas y sororo para las mujeres. No sé si me explico. Vuelvo a mi punto de partida original. Se supone que son espacios de confianza, que son espacios de acompañamiento, y de repente vemos que ahí está como la cuota migrante, ¿no? La tal cuota migrante, pero que la cuota migrante, porque eso, o sea, la foto no es la cuota migrante, discúlpenme. O sea, es como que lo que decíamos, ¿no? La verdadera participación real de estas personas, si están ahí por la foto, y obvio, estoy hablando de la foto en el sentido simbólico y completamente desde nuestras experiencias. Pero también nosotras vemos que ahí pasa algo, o sea, ahí pasa algo en donde no sabemos y nos seguimos cuestionando, y lo dejo así bien suavecito, de si hay ahí algunas cosas, no sabemos si de problemas de visión en el sentido amplio de la palabra, por una competencia que no termino de entender realmente, por ejemplo, lo de colgarse las medallitas, le digo yo. Es como muchas cosas que acá yo siento que las compañeras se están colgando las medallitas, y estoy hablando de personas políticas dentro, que son nuestras compañeras. Política partidaria, ojo, porque ya sabemos que todo esto es político. Que nosotras les decimos, pero chicas, compañeras, esto se está haciendo en Latinoamérica, esto se ha ido en África, y ustedes aquí están diciendo que son las primeras en hacerlo a nivel mundial. O sea, es como... Y yo no voy a entrar a ver quién lo hizo primero y quién segundo, pero hay una invisibilización que me quedó
yo por eso no voy a discutir ni voy a pelear en el sentido de que no van a seguir siendo nuestras aliadas. Pero sí, o sea, se los decimos en su cara, de frente, y les decimos, aquí hay algo que no está bien. Efectivamente, para nosotras es un golpe que la ley de extranjería siga ahí. Que no se haya, y lo digo aquí como movimiento de mujeres migrantes, como refugiada política, de haber pasado por todo ese proceso que me significó horas de terapia, horas de dinero, recursos y todo lo que ustedes ya saben. Eso para mí es inaudito que estemos a la vuelta ya de todo esto y que siga eso inamovible. Vamos a seguir organizadas denunciando que eso está ahí y que esperábamos eso y más, y que han quedado completamente cortas con el movimiento feminista. Pompón. Yo cuando termino digo pompón, chicas. Yo creo que, bueno, pues siempre miramos cómo llegar a esas personas, el perfil de esas personas, pero pues yo pienso como reflexión final que nos miremos a nosotras mismas, qué decimos, qué no decimos, cuál es nuestro discurso, si está en sintonía con lo que la población piensa, si debemos adaptarnos, cómo, no sé, cómo modificar nuestras maneras de dar talleres. No podemos seguir 20 años dando las mismas formaciones. Para nosotras es un trabajo fácil, que se ejecuta fácil, que sabemos hacer proyectos con esas actuaciones, pero no es lo que la población quiere. No tengo la solución, no sé cómo adaptarnos, pero es un trabajo conjunto que deberíamos hacer las asociaciones, o cómo adaptarnos, cómo hacer ese interés, porque la participación ha cambiado y las redes sociales se han instaurado en nuestro, y más después de la pandemia, y debemos adaptarnos y evolucionar, porque si no creo que no vamos a encontrar nunca la solución. Yo creo que ojo, nos va ganando ahí, que hay muchas cosas que yo he visto muy interesantes desde las nuevas tecnologías, y que ahí nos toca aprender a nosotras muchas cosas, pero ahí siento que nos van ganando ahora. Y ojo, yo asumo mi racismo interiorizado, no quiero que suene fuera de contexto, pero yo creo que ahí nos van ganando los reggaetoneros y las reggaetoneras, chicas. O sea, yo me dicen, latina, reggaetonera, ¿no? O sea, y me llevan a bailar a sala, y yo con toda la cosa linda que traemos en Latinoamérica, y es que yo en mi vida he estado en un sitio en donde se escucha más reggaetón que acá. Es increíble, o sea, y estoy hablando de población joven, adolescente. No estoy hablando ya de gente de mi edad, por cierto, tengo 38, voy a cumplir 38 años, pero ahí el reggaetón nos está dejando allá. Algo hay que hacer ahí. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, chicas, y ¿saben qué nos ha funcionado? Trabajar rap, todo este asunto con Rebeca Lane. No sé si la reconocen, de Guatemala. O sea, otra cosa, la música, el cuerpo y todo esto para nosotras son nuestros usos y costumbres. Entonces hacemos cosas, y no es bailar por bailar, ojo, y no es jugar por jugar, es una cosa política, es de lo que hay en el juego, esto que está pasando aquí, esto de que uno se fue adelante y pisoteó al otro, lo revisamos, y entonces eso es político. Y es político en el sentido pues amplio, no partidario. Pero ahí a nosotras eso nos está funcionando muy bien. Y las que se quedan porque saben que ahí la van a pasar bien. No sé si alguien lo mencionaba antes. O sea, te invitamos a jugar. ¿Ves que? O sea, te invitamos a jugar, trae a tu hijo, a tu hija, a tu hija. Y entonces hacemos juegos desde la política, o sea, desde el análisis político de qué pasó en ese juego, qué pasó en ese baile. Y con la Rebeca también ha sido... por favor, creo que acá vino 2018, creo que fue la última vez, no recuerdo ya, en Extremadura, creo que fue 2018. Yo estaba recién llegando y me enganché, porque la Rebeca, aquí, me explico, ahí es donde trabajamos nosotras, como ese referente que tenemos allá. Entonces hacemos como hemos visto, yo dije, a mí me funcionó y ha funcionado bastante bien, la verdad, porque es su manera, es su lenguaje, sobre todo con juventud. Yo me quedo sorprendida cómo las chavalas están más agarrando micrófono, hacer talleres disculpen mi ignorancia, pero ya estoy yo muy largo de esas edades. Talleres, no sé si de poesía creativa desde el rap. Aquí se consume mucho rap. La gente de autóctona de acá también, y los chavalos de allá. Es una locura. Yo ahí lo dejo apuntadito si les sirve metodológicamente el asunto. Pom. Hemos trabajado con ella y es un placer. Yo solamente una cosa. Mirad, yo creo que el feminismo es un pensamiento político transformador. Y creo que en estos momentos, mujeres y organizaciones feministas tenemos que parar
hacernos autocríticas de qué nos está pasando. Hemos caído en la trampa del patriarcado de divide y vencerás. Hemos caído todas, y aquí no me voy a excluir a nadie. Hemos caído en esa trampa. Creo que ha llegado un momento de parar, revisarnos, como dice una compañera mía, individual y grupalmente, y buscar lo que nos une, que es mucho. Porque si no, nos estamos cargando la participación feminista. Nos estamos cargando, estamos haciendo que las mujeres jóvenes decidan con quién quieren estar y que las mujeres mayores también decidamos con quién queremos estar. Y eso no es sano, ¿eh? Si estamos hablando de participación, nos estamos minando a nosotras mismas. Y el enemigo, que solo es uno, que es el patriarcado, está ganando, ¿eh? Y yo es un mensaje, yo lo estoy intentando a nivel individual, pero creo que es un trabajo que igual tenemos que buscar espacios para trabajarlo.